Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Reinaud de la Ferrière, una organización no gubernamental sin fines de lucro con actividades ininterrumpidas desde 1948 y cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. La vida comprende un conjunto de etapas que pueden ser consideradas como ciclos. Las relaciones humanas también pueden tener etapas, ya sea de inicio, de desarrollo, de mantenimiento y de decadencia. Es importante que estos ciclos sean concluidos en su totalidad para poder avanzar. Es por ello que hoy hemos querido presentar el tema cómo avanzar cerrando ciclos. En esta oportunidad veremos la importancia de desarrollar la capacidad de cerrar ciclos para poder avanzar en la vida. Esto nos hace reflexionar en lo que el doctor Humberto Maturana expresaba cuando se refería a los finicios, palabra que nos invita a mirar todo final como un nuevo comienzo. Para esta exposición nos acompaña nuevamente Daniel Noriega, de nacionalidad colombiana, quien es constelador familiar y trabaja en consultas relacionadas con el desarrollo del ser. Es director y facilitador en procesos de educación experiencial indoor-outdoor, enfocado en el logro de objetivos específicos y crecimiento personal, relacional y organizacional. Su labor está dirigida a la sanación de las relaciones de las personas bajo la mirada sistémica, las constelaciones familiares y organizacionales para acompañar en la resolución de conflictos y el entendimiento de las dificultades para tener una mejor comprensión de una vida más liviana. Profesor Daniel Noriega, bienvenido una vez más a estudio. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Ingrid. De verdad muy contento de estar acá. Pues finalmente este espacio lo siento como mi casa. Definitivamente ya hemos tenido varias conversaciones antes y esta nueva conversación que nos invita a hablar de los finicios. Entonces de verdad, muchas gracias por esa presentación también y bienvenidos a todos los que están aquí participando y que se han venido conectando. Me encanta porque termina mostrando lo que significa esto, lo que es la vida, la comunidad. Así nos sintamos solos, así haya días que digamos esto está difícil, siempre estamos en comunidad, siempre estamos a la mano de alguien o junto con alguien. Y así de verdad tú físicamente no lo veas, internamente estás siempre con alguien que es todo tu sistema familiar. Entonces, solo con esto quiero empezar y es decirte que el tema es buenísimo porque es cerrar ciclos para avanzar. Y esto puede ser como que inicialmente puede sonar como muy, pues lógico, pues es obvio, así es como debe funcionar. Pero nos pasan muchas cosas que no nos permiten cerrar ciclos. Y una de las cosas es que estamos pensando que siempre que cerramos un ciclo dejamos las cosas como si no hubieran pasado. Muchas veces cerrar un ciclo es poder entender realmente qué es lo que sucede con eso que está pasando. Entonces vamos a poner varios ejemplos. Entonces durante la charla yo voy a poner ejemplos, yo voy a poner cosas y si ustedes tienen alguna duda, pregunten por acá por el chat, ustedes van a ir que al final vamos a responder algunas de las preguntas que rodean todo lo que nosotros venimos a conversar hoy. Entonces, muy bien. Un ejemplo de no poder cerrar un ciclo es poder pensar, por ejemplo, en la muerte de un ser querido. Es muy difícil este tema de pensar en cerrar el ciclo porque cuando decimos que cerramos el ciclo con mi familiar, es como si estuviéramos pensando en que voy a olvidar a mi familiar. Es como si estuviera pensando que ya no me importa mi familiar. Bueno, pues cerrar el ciclo es cuando empezamos a darnos cuenta de qué es lo que sucede y qué es lo que aprendo yo de esta persona o aprendí de esta persona. Entonces, no cerrar el ciclo con este familiar, podría verse como el dolor intenso, el dolor muy profundo, la tristeza,
la culpa, una situación que cualquier cosa puede recordarme que, ay, es que si mi familiar estuviera vivo, entonces yo podría estar haciendo esto, o a mí me pasaría esto otro, o esto sucedería, pero como no sucede, entonces, me siento frustrado. Entonces es como que no dejo cerrar. Y en consulta he tenido personas que no han podido cerrar un ciclo de una muerte de un padre, aunque hayan pasado, y una vez me impactó una consultante que alguna vez llegó y dijo, pero es que no he podido superar la muerte de mi mamá. Y yo le pregunté, ¿y hace cuánto murió? Y me dice 25 años. Quiere decir que esta persona lleva 25 años sin poder cerrar este ciclo. Entonces, haciéndole honor al título, 25 años sin poder avanzar. Y desde las constelaciones familiares, cuando estamos enfrascados en un ciclo que no podemos cerrar, es como si estuviéramos parados mirando a esta persona que murió. Y si yo estoy mirando a esta persona que murió, ¿a qué le estoy dando la espalda? Si yo estoy mirando a la persona que murió, que hace parte del pasado, significa que le estoy dando la espalda a mi futuro, a la gente de mi presente, a mis proyectos, a donde de verdad estaría la fuerza para poder estar dando resultados o dando frutos, cualquier cosa que yo esté dando, haciendo. Entonces, el estar mirando a esta persona por no haber cerrado el ciclo, eso es lo que decimos que no nos permite avanzar. Entonces, entendamos esto. Humberto Maturana, como lo decía Ingrid, nos regala esta palabra, nos dice, em, existen son finicios. Él la toma como una idea de no existen finales absolutos, porque un final siempre es un inicio de algo. Pero viéndolo desde la mirada de la ontología del lenguaje, qué es realmente lo que sucede el darse la oportunidad de un inicio por haber cerrado algo. Es cuando les invito para que repasemos esto y miremos cualquier cosa que te esté pasando que no hayas podido cerrar el ciclo. Puede ser un tema de pareja, puede ser un tema económico, puede ser un tema familiar, puede ser un tema de salud, cualquier cosa que te esté pasando. ¿Cuál es esta cosa que no puedes dejar de ver? ¿Qué es esto que tienes que seguir mirando y no puedes dejar de ver para empezar a ver tu futuro, para poder proyectarte y poder proyectar toda tu fuerza hacia el futuro? Entonces, cuando nos quedamos mirando esto, es como si de verdad le debiéramos una lealtad. Entonces, volviendo al ejemplo de la consultante que me dice que lleva 25 años sin haber superado la muerte de su madre, yo le pregunto, ¿y qué es lo que le debes a tu mamá? Y ella me dice que le hizo una promesa. Entonces, fíjense cómo es esto. Viene una promesa a una persona que ya no está, y eso significa que tiene que cumplir, que ella se juró cumplir esa promesa por el resto de la vida, a pesar de no poder hacerle frente a las cosas, a pesar de estar teniendo dificultades, a pesar de tener conflictos con su pareja, a pesar de tener una, unas relaciones difíciles, prefiere cargar con todas esas relaciones difíciles que romper la promesa que le hizo a la mamá. Y la promesa que le hizo a la mamá tenía que ver con un hermano. Por supuesto, no voy a decir nombres, no voy a decir para no evidenciar todo el caso y poner cosas que no son necesarias, pero sí el caso para poder entender realmente de dónde viene. Y esto es un caso y no te estoy diciendo que a ti te tiene que pasar esto. En tu situación, por supuesto, puede ser algo parecido y lo traigo aquí es como a manera pedagógica, como para poderlo entender. Entonces decía que la promesa era cuidar del hermano. Ahora, si voy a cuidar a mi hermano, ¿a quién estoy privándole ese cuidado? Ese es lo que tenemos que mirar. Un ciclo
termina siendo que es empezar a entender qué es lo que me trae todo esto. Y si lo vemos gráficamente, un ciclo es como un círculo. Pero realmente, muchos años antes, creíamos que eh, el planeta Tierra le daba la vuelta al Sol y eso era un ciclo. Pues nos dimos cuenta recientemente que el Sol también se mueve. Y como el Sol también se mueve, el planeta no está volviendo al mismo lugar de donde arrancó cuando empezó el ciclo. Entonces, ¿qué significa? Que estamos dando giros en espiral. Y si lo ponemos en nosotros, significa que cuando vamos a cerrar, no estamos em, volviendo al mismo punto de antes, sino que estamos más arriba o más adelante o que ya hemos aprendido algo. Entonces ahí los invito a empezar a pensar cómo cerrar los ciclos. Cómo cerrar los ciclos tiene que ver con empezar a reconocer qué es lo que esta situación te regaló. Por más difícil, por más dolorosa, por más conflictiva que haya sido para ti, ¿qué te regaló esta situación? Y esta mañana tenía una consulta, un consultante que me estaba diciendo que a él realmente lo que más le dolía era no haber podido cerrar bien. No era cerrar porque esto era no haber podido estar con su hijo en la infancia, porque se separó de la esposa y toda la cosa, ya saben, entonces no pudo ser papá presente, estaba cada 15 días con los hijos, con el hijo, pero entonces sucedía que él le dolía mucho esto. Pero lo que descubre en la sesión es que aún así termina siendo que algo le está dando a su hijo, que él no se había dado cuenta. Y tiene que ver con qué es realmente el aprendizaje que viene, aunque veamos que no estaba presente. Y él lo que se dio cuenta es que cuando se separa de su esposa, se separa de la esposa es porque no funcionaban como pareja y entró la infidelidad y él no se aguantó eso. Entonces ahí dijo, yo esto sí no y aquí me voy. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, porque la mirada de todos es como, claro, no se aguantó, terminó la relación, qué difícil, el niño va de allí para acá todo el tiempo, ya hoy el chico tiene 19 años y están volviendo a retomar conversaciones, pero él tiene esa culpa de lo que sucedió en años atrás. Pero entonces lo que hoy se dio cuenta fue que él le estaba enseñando a su hijo de dignidad que le estaba enseñando dignidad. Ojo, porque aquí lo que me pasó no me gustó y esto no quiero soportarlo, entonces me voy. No tengo que aguantar algo que no tengo que aguantar, que no quiero aguantar, que no me gusta, que no me sienta bien. Entonces pongo un límite y me voy. Aunque quiera quedarme contigo, me voy. Entonces él ahí cierra el ciclo con la pareja, pero no se había dado cuenta de todo lo que le estaba enseñando a su hijo. Claro, es una conversación que viene a hacer con su hijo, es una conversación que él ya tiene que entender que él puede abrir esa conversación con su hijo. Entonces, fíjense que empezamos a darnos cuenta que las cosas es empezar a ver qué es realmente lo que nos enseña las situaciones o el momento difícil o lo que no hemos podido dejar atrás. Pero es que a mí no me gusta, yo no soy partidario de decir que para cerrar un ciclo es dejarlo atrás. ¿Por qué? Dejar atrás un ciclo sería olvidarlo o no querer reconocer. Y ojo con esto, no querer reconocer algo que me va a enseñar el ciclo me está llevando a no poder hacerle frente y hacerme cargo de lo que realmente sucedió. Entonces volvamos con un ejemplo de una relación de pareja. La relación no funcionó, fue muy dolorosa la ruptura, y entonces yo decido no hablar más. Hoy en día, no sé si a ustedes les pasa, ni me cuentan aquí por chat si les pasa, porque
están aquí en Colombia, está muy de moda la frase de contacto cero, ¿sí? O sea, terminaste con tu pareja, contacto cero. Bueno, pues a mí no me gusta el tema contacto cero al 100%, termina siendo como que no siempre es posible. Si tenemos hijos de por medio, ¿cómo vamos a hacer el contacto cero? Si realmente no hubo em, hijos de por medio, pero hubo una sociedad que armamos un proyecto, pero ya no funcionó la pareja, entonces, ¿cómo hacemos el contacto cero? Entonces, fíjense que no es tan real cuando dicen las frases en redes sociales que esto es lo que tienes que hacer. Pilas, revisa porque es tu caso, es tu huella digital. No todos somos iguales y nunca lo vamos a hacer. Entonces, te invito a que revises cómo es esto de la relación. Entonces, yo digo, ok, olvido por completo esta relación que acabo de pasar porque fue tormentosa. Ojo, porque si la olvido, significa que no hay aprendizaje. Significa que no estoy reconociendo todo lo que viví y todo lo que pasó en mí y por medio de mi cuerpo de manera emocional para poder decir qué es lo que me regaló esta etapa en mi vida. Y si fue conflictivo y terminaste la relación, en este caso se termina la relación por una dinámica inconsciente que no pudiste resolver, por algo que no pudiste encontrar cuál era la herida que tenías que sanar, entonces al olvidarla, la vida es muy generosa y la vida vuelve y te pone la misma situación para que vengas y la aprendas. Entonces, no olvidemos. Reconozcamos para cerrar el ciclo, para poder avanzar, porque si olvidamos, significa que no estamos avanzando, nos estamos metiendo nuevamente en un nuevo ciclo, aunque parezca que es diferente. Yo le digo mucho a mis consultantes lo siguiente, la vida es como una obra de teatro. De hecho, yo hice obras de teatro en mi juventud cuando estaba en la universidad y en el colegio. Hacía teatro y en la universidad, en teatro, conocí a mi esposa. Entonces, el teatro para nosotros es importantísimo. Entonces, la vida es una obra de teatro. Y tú estás en tus escenas con una cantidad de actores acompañándote porque tú eres el protagonista de tu obra de teatro. En el momento que yo empiezo a ver que un actor no me funciona, entonces termino la relación con ese actor, pero no me estoy haciendo cargo y no estoy mirando por qué no me funciona este actor. Entonces voy y contrato otro actor para que haga el mismo papel. Eso es lo que significa olvidar y no cerrar el ciclo con esta situación que esté pasando. Llámalo pareja, llámalo dinero, llámalo relación con algún familiar, llámalo trabajo, porque cambiamos de actor, es cambiar de jefe y ya contratamos a otro jefe, estamos en otro trabajo, pero vuelve y sucede lo mismo, porque el nuevo actor que tiene este mismo papel empieza a mostrarte la misma dinámica que pasaba en la anterior relación. Entonces tú dices, no, este actor tampoco me funciona y vuelves y contratas a otro. Entonces te la pasas haciendo casting completo todo el tiempo y todos los actores llegan y hacen lo mismo. Bueno, pues desde las constelaciones familiares lo que hacemos es identificar qué es lo que sucede y ahí es cuando te sales de la escena de la obra de teatro y ves tu escena sentado desde el lugar del público. Y al ver tu escena sentado desde el lugar del público te das cuenta que el actor lo único que estaba haciendo era siguiendo el guión. Entonces ahí es cuando uno llama a los actores que ya había sacado antes y les dice, oye, gracias porque me di cuenta que tú no eras el problema. Tú lo único que estabas haciendo era siguiendo el guión que yo mismo escribí. Entonces, cerrar un ciclo es asumir responsabilidades, es empezar a decir, ok, ¿cuál es mi responsabilidad en este ciclo? ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a ver de este ciclo? ¿Y qué es lo que tengo que empezar a soltar? Esto no es mi responsabilidad, esto no es conmigo, esto no lo voy a seguir cargando.
Entonces, ¿qué sí elijo y qué rechazo? Y ojo, porque esto lo podemos hacer con papá y mamá, con todos en nuestra vida, con exparejas, con diferentes trabajos. Y ahorita que te menciono trabajos, te voy a poner también esta nueva metáfora. Imagínate que tú estás buscando un trabajo y quieres trabajar en una empresa la cual has soñado toda tu vida y tú has hecho toda la experiencia y toda la cosa para poder trabajar en esa empresa. Y por fin te llaman a trabajar en esta empresa. Entonces te preguntan, bueno, ¿y qué pasó con los anteriores trabajos? Si tú no has podido cerrar los ciclos con los anteriores trabajos, pues hay que tener cuidado con las respuestas porque van a salir respuestas que no van a funcionar para este trabajo soñado tuyo. Respuestas, por ejemplo, como, no, eso fue dificilísimo, no podía trabajar, no me dejaban trabajar, y es que yo no podía hacer lo mío, porque es que mi jefe me decía y no me daba libertad, entonces por eso renuncié. ¿Qué crees que va a decir la persona que está contratándote o que está entrevistándote? Uy, es una persona conflictiva. Es difícil. Bueno. Si diciendo todo esto, aún así te contratan, imagínate que pasó un milagro y te contrataron y definitivamente estás en el trabajo soñado y tú estoy en el trabajo y te empiezas a dar cuenta que no es tan como te acordabas, no es tan, tan idílico como te acordabas, como querías que fuera. Entonces te empiezas a dar cuenta de cosas como, pero aquí no está tan chévere esto. Y empiezas a generar conversaciones que aquí llamaríamos conversaciones de pasillo. Conversas con los compañeros, que tú ya empiezas a coger algo de confianza, y entonces las conversaciones son, es que en mi anterior trabajo nos daban media hora en la mañana para poder ir a tomar un cafecito y descansar, en cambio aquí no. Oye, es que en mi anterior trabajo mi compañero no ponía música y tú estás poniendo música, entonces no me estás dejando trabajar. Oye, es que en mi anterior trabajo, y en mi anterior trabajo, y en mi anterior trabajo, y en mi anterior trabajo, ¿qué sucede con tu nuevo trabajo? Y ese es el mejor ejemplo de lo que nos pasa cuando no cerramos el ciclo. Estamos mirando el anterior trabajo, estamos comparándolo constantemente y estamos no queriéndolo reconocer como que eso ya no está en tu presente. Entonces uno dice, terrible porque, ¿qué podría pasar? El jefe se entera y dice, ¿sabe qué? Váyase a su anterior trabajo, le gusta más que este. Ok, pero si eso sucede con una relación de pareja y ya no estamos hablando de mi anterior trabajo, sino mi anterior pareja. Oye, es que con mi anterior pareja yo hacía esto, pero es que contigo no funciona. Solo di una de esas, a ver qué te dice tu pareja. Porque resulta que es estarle diciendo a la nueva etapa que estás viviendo, no estoy aquí porque estoy mirando allá. Entonces, por eso, lo importante de cerrar los ciclos es empezar a darse cuenta qué es lo que te enseñó para poder empezar a mirar el presente, para proyectarte al futuro. Entonces, en el ejemplo del trabajo, gracias trabajo. Mi anterior trabajo me dio experiencia y esa experiencia es la que quiero aplicar aquí con ustedes porque me veo más trabajando con ustedes que con mi anterior trabajo. Me sentía estancado, sentía que ya no estaba evolucionando. Y quiero aplicar toda esta experiencia aquí, teniendo en cuenta que los objetivos de la empresa, mire, lo contratan de una porque estás reconociendo qué fue lo que te enseñó tu anterior trabajo y lo estás integrando en ti para poderlo proyectar al futuro, que es la nueva empresa que te está contratando. Entonces, ahora cuando hablamos de relaciones de pareja, uno no está diciéndole, es que la experiencia que tuve con mi anterior pareja, quiero venir aquí y aplicarla contigo. Eh, no, no suena tan bonito, pero sí hay una conversación bonita que se puede hacer con la pareja y cerrar los ciclos de antes. Es decir, es reconocer las exparejas como esta experiencia que te está
llevando a un nuevo nivel. Y son dos cosas bonitas que se pueden hacer con las exparejas para cerrar el ciclo con ellas. Y es agradecerles por esta experiencia, porque ya no tienes que volver a pasar por cosas que eran muy emocionantes en su momento, pero que ya no generan emoción o que ya definitivamente no te gustan si no te gusta algo más allá. Te voy a poner un ejemplo. Ya la cogidita de mano, la primera cogida de mano que tuviste cuando estabas en tu infancia, eso generó toda la emoción del mundo y eso realmente te encantó, pero ya no te quedas en eso, ya ahora, adultos, ya la cogidita de mano es un momento para una siguiente cosa que es una sonrisa, para un siguiente que es una caricia, ya empieza a crecer. No te quedas con la cogidita de mano. Entonces, eso es agradecer la experiencia. ¿Ok? Contigo viví una experiencia que yo sé que voy a disfrutar esa experiencia con mi pareja. Y la segunda cosa que te ayuda a cerrar un ciclo de pareja es reconocerle y agradecerle que ya no está en el presente. Pero si lo pongo en la mía, no suena tan bonito como si lo pongo en la pareja. Y es reconocer las exparejas de mi pareja actual para poder entender que estamos en un ciclo nuevo e invitar a mi pareja para que también reconozca a las exparejas de mi pareja, de mías, a mis exparejas. ¿Esto para qué? Oye, es que gracias a que ya no estás o que ninguno de tus exnovios está presente, eso me permite a mí ocupar ese lugar. Eso te lleva directamente al presente y a la nueva etapa que estás viviendo con esta pareja. Entonces ya no estás mirando la expareja, ya no estás mirando tampoco, va a haber celos de las exparejas de tu pareja. Porque resulta que ahí es cuando dices, gracias porque estamos aquí y ahora y somos nosotros los que tenemos prioridad. Pero sé que hay un pasado, reconozco el pasado y gracias a ese pasado es que estamos viviendo este presente. Entonces, fíjense que es muy bonito empezar a entender que todo lo pasado nos da una enseñanza. Y esa enseñanza es la que vamos a reconocer y vamos a empezar a entender. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que no estoy cerrando un ciclo? Me doy cuenta cuando mis emociones acerca de esa historia no son emociones que te fortalezcan, sino que te pesan. ¿Cuáles son las emociones que te pueden estar pesando? Enojo, miedo, frustración, culpa. Se me escapa una. Tengo aquí unas anotaciones. Sí, la emoción de falta de responsabilidad. Entonces, si tienes todas estas emociones o alguna de estas, cuando piensas en un familiar que murió, un trabajo anterior, una expareja, cuando cualquiera de estas emociones sale, es porque no has podido cerrar el ciclo. Y eso significa que tenemos que em, hacer un trabajo con ese ciclo, llamémoslo el ciclo, ¿sí? Alguna vez estuve conversando con un grupo de amigos y estábamos hablando de este tema y entonces tengo ahí un ciclo que no he podido cerrar, refiriéndose a una expareja. Entonces siempre que hablábamos de las exparejas con ese grupo de amigos decíamos, ahí está el ciclo. Entonces, ojo, porque es entender que si hacemos estos chistes y todo, está bien, pero miremos realmente responsablemente y de manera adulta para podernos hacer cargo de lo que nos corresponde sobre esta etapa que ya pasó y que no hemos podido dejar atrás. Entonces, es entender que estas emociones te están regalando algo. Y si tú estás cargando estas emociones, aquí hagamos un paréntesis y es, todas las emociones son buenas porque algo te están dando, porque sirven para algo. Si tienes rabia, la emoción de la rabia te sirve para ir hacia adelante, para poner un límite, para decir hasta aquí.
Pero si no estás queriendo sentir esa rabia, entonces es muy difícil para ti poner un límite. Entonces, si yo tengo conflicto con algo del pasado y me genera rabia y no lo quiero asumir, entonces no me permito la rabia. Y si no me permito la rabia, estoy permitiendo que en el presente pasen por encima mío. Si yo tengo un tema con con un ciclo del pasado que me genera miedo, pero no quiero asumir ese miedo y no quiero cerrar ese ciclo, entonces no me permito sentir el miedo. Y eso me pone en riesgo en el presente, porque el miedo sirve para poder identificar cuáles son los peligros y para poder estar alerta, pero no para paralizarme. Eso ya es pánico. Entonces, si no me permito sentir el miedo, entonces estoy sintiendo que frescura o pánico. Me estoy llevando al otro lado. Entonces, cuando llega el miedo, me paraliza por completo porque es que yo no puedo con el miedo y se me va el aire. Entonces, por eso necesitamos reconocer lo que está pasando. Si yo lo que tengo es culpa con lo que sucedió, entonces, en el presente estoy buscando siempre algún culpable que me quite esta culpa, porque no puedo ver la mía. Entonces, no, yo no soy culpable, yo no soy culpable, pero desde la mirada sistémica, si cargas la culpa, en algún momento ese no soy termina siendo verdad. Algo pasa y te vuelves culpable de algo para sentirte liberado. Es decir, esta culpa que siento con lo que pasó allá, la empiezo a tramitar con algo que pasa en el presente. Y eso me lleva a un concepto que es muy importante reconocer, y es que nosotros como seres vivos tenemos una cosa que se llama el principio de la recursividad. Y el principio de la recursividad es que vamos poniendo cosas una sobre otra. Entonces es lo mismo que les estaba explicando acerca de las experiencias. Yo no puedo llegar a un trabajo y decir, no, yo no tengo ninguna experiencia si quiero tener el mejor cargo. Yo no puedo llegar a una relación de pareja y decir, yo no tengo ninguna experiencia. Porque si yo no estoy mirando los ciclos anteriores y no los he cerrado y no he agradecido y no he reconocido todo lo que me dieron, es como si estuviera llegando diciendo, yo soy nuevo. Mejor dicho, no me paguen. Soy, ¿cómo es la palabra en el trabajo? Ayúdenme ahí en el chat si alguien recuerda la palabra. Pasante, gracias. Si soy pasante, si estoy haciendo una pasantía en el trabajo, ahí es cuando dicen, no, es que está aprendiendo. Entonces laboralmente termina siendo, económicamente termina siendo muy mal trabajo porque termina siendo que no te están pagando porque eres un pasante. Pero ya pasó la etapa de ser pasante, ya empiezas a ser más experto. Pero si tú no reconoces lo que sucedió antes, es como si fueras un pasante para todo. Y si soy un pasante para todo, eh, es como si nunca hubiera aprendido. Entonces, el principio de la recursividad es estar siempre sumando cosas desde lo que pasó antes. Entonces, estoy construyendo sobre lo anterior, construyendo sobre lo anterior, construyendo sobre lo anterior. Entonces, estarías en contra del principio de la recursividad que la tenemos todos los seres vivos, porque cuando no estás cerrando el ciclo, cuando no estás reconociendo todo lo que te dio, en ese momento es como si estuvieras diciendo, eso no pasó. No, 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 eso no pasó. No quiero reconocer, no quiero asumir, no quiero hacerme cargo. En otras palabras, no quiero ser adulto. Y la adultez es algo que se conquista a diario. Entonces, cualquier cosa que pase, la miras con adultez y decir, sí, así no estuvo bien. Así, aquí la embarré, aquí hice esto, me hago cargo de esto y te dejo a ti lo tuyo, con la relación de pareja, con los padres, con algún familiar que haya muerto. Y en mi familia, bueno, familia política, porque es más la familia de mi esposa, hace muchos años, una prima
perdió a su hija de 6 años, le dio un tumor en la cabeza, tuvo un proceso muy difícil, duró un año y murió. Entonces resulta que si yo viví eso y lo viví con mucho dolor, y yo era un primo político, por llamarlo así, porque no es de sangre. No me imagino qué pudo haber vivido esta persona. Pero ella tuvo que hacer todo un trabajo para poder cerrar ese ciclo, para poder agradecerle a la niña, para poderle decir gracias por tus 6 años de vida, porque ya empieza a entender esa muerte como algo que de verdad sucedió y empezar a sentir ante eso, no ir en contra de eso. Años después, muere su mamá, o sea, la abuela de la niña, sí, muchos años después ya de vejez. Ella ya había tramitado la muerte de una manera en donde con la muerte de la madre no fue tan difícil. Pero sucede una cosa, si no hacemos cara al ciclo, si no reconocemos esto y no lo cerramos para poder avanzar y para poder tener un nuevo inicio con algo, cualquier cosa que nos recuerde esto es el detonante para poder sentir todas estas emociones que no hemos querido tramitar y las sentimos terribles, las sentimos como de manera exponencial. Y es como, por ejemplo, tienes un canario así en tu casa y se muere el canario y es un drama, pides licencia en el trabajo y no puedes ir al trabajo por una semana porque es que tu canario querido se murió. Pero el canario sí es muy importante, pero lo que sucede es que te está recordando, y ahí es el principio de la recursividad, una cosa sobre otra, te está recordando todas las pérdidas que has tenido antes y que no le has hecho frente y que no has podido cerrar los ciclos con esas pérdidas. Entonces el canario lo que está diciéndote con esa muerte es, ve y lo trabajas, porque no es el canario, es un canario, es como si da dolor, sí, pero tampoco para ausentarte una semana o más. ¿Cuál es el real dolor que te está trayendo? El canario lo único que hizo fue gatillarte un dolor que no has podido tramitar de antes, que no has podido cerrar. Así que, a cerrarlo. Entonces, yo creo que con esto, voy a revisar aquí mis apuntes. Creo que con esto vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a invitar a hacer un ejercicio para que podamos identificar qué es esto del ciclo que no has podido cerrar. Entonces te voy a invitar a que te acomodes de una manera en donde tu espalda esté recta, que no esté recostada en la silla, sino que sea una espalda recta y libre. Tomes una inhalación profunda. Las inhalaciones profundas son las que se inhalan con el estómago, o sea, inflar el estómago. No es real que lo inflemos. Lo que hacemos es expandir el diafragma a tal punto que el estómago se sale y los pulmones los usas completamente. Inhala, sostén el aire y exhala. Nuevamente, inhala, sostén el aire y exhala. Entonces vas a poner en tu mente este ciclo que ha sido difícil para ti cerrar, este ciclo que no has podido cerrar. Ya te puse varios ejemplos, tú elige el tuyo, tú elige el que es para ti y vas a imaginarte cómo te paras enfrente de esto. El ciclo lo vas a poner como quieras. Si es una imagen de una persona, pon a la persona ahí. Si es una imagen de un objeto que te lleva y te hace reconocer este ciclo para poderlo ver e identificar, párate enfrente de este objeto. Si es una emoción, identifica esta emoción de dónde sale y busca algo que te ayude a poner esta emoción ahí.
Entonces, reconócelo, míralo y di esta palabra. Sí, solo di eso. Sí, di te veo y hoy puedo verte con amor. No importa lo difícil que haya sido, no importa lo complicado o lo pesado que haya sido. Ábrete a esto, asiente ante la realidad de esta historia y dile, te veo hoy con amor. De todo lo difícil que pasó entre nosotros, yo me hago cargo de lo mío y te dejo a ti lo tuyo. Y te invito a que estas frases que te estoy guiando las digas en voz alta para que tú mismo o misma te escuches. Y quiero agradecerte porque contigo aprendí. Entonces, revisa qué fue lo que realmente aprendiste. Cuando logras decir sí, cuando logras hacerte cargo de lo que a ti te corresponde, ahí es cuando llega el aprendizaje, es cuando llega él. Contigo aprendí a poner límites, contigo aprendí a decir no, contigo aprendí a amar, contigo aprendí a la belleza del primer contacto, contigo aprendí la fraternidad, contigo hay tantas cosas que puedes haber aprendido. Entonces reconócele eso, contigo aprendí esto, gracias. Y vas a imaginarte honrando, bajando la cabeza enfrente de esta persona o de este objeto o de esta emoción y bajas la cabeza en símbolo de honrar. Porque al honrar estás diciendo, no sigo pidiendo y no sigo peleando, sin resentimientos. Agradezco. Ahora levantas la cabeza y dices, me permito mirar mi presente y dejo de usarte para hacerme daño. Voy a repetir, me permito mirar mi presente y dejo de usarte para hacerme daño. Y en ese momento visualizas cómo le das la vuelta y dejas a esta persona, este ciclo o esta situación atrás tuyo y tú quedas mirando hacia el lado contrario. Y ahí vas a visualizar tus proyectos, tu presente, tu futuro. Pones ahí a tus hijos, pones ahí a tu pareja, pones ahí a tu trabajo, pones ahí tus viajes, tus proyectos, ya dije, tu futuro. Dibuja lo que quieras ahí, es tuyo. E imagina cómo miras para atrás sin voltear los pies mirando todavía para tu futuro. Y es como si te giraras y miras para atrás. Y le dices, gracias nuevamente. Dices ese gracias, vuelves y miras para adelante. Y si estás haciendo este ejercicio de pie, da un paso hacia adelante diciendo sí.
Si estás haciendo este ejercicio visualizándolo, imaginándolo, ok, te imaginas dando este paso para adelante, diciendo sí en voz alta. Ok, ahora respira profundo y todo lo que hayas encontrado, te voy a invitar a que cuando terminemos aquí, después de las preguntas, por supuesto, cuando terminemos aquí, vayas y lo escribas y lo tengas presente para ti, porque es muy importante para ti. Es muy importante. Entonces, quisiera cerrar con esta frase y es, cada vez que cerramos un ciclo desde el amor y el reconocimiento, nos abrimos a nuevas oportunidades. La vida es una sucesión de finicios. Muchísimas gracias de verdad al profesor Daniel. Realmente nos hace pensar y reflexionar en tantas cosas que hacemos que son como un reflejo para supuestamente protegernos y quizá nos protege en ese momento, pero a la larga nos va haciendo mucho daño. Y desde ya tenemos muchísimas preguntas. Voy a comenzar con la primera. Buenísimo. Dice así, los finicios aplican a todo tipo de circunstancias, pérdidas de seres queridos, apegos a experiencias de etapas anteriores, etcétera. Sí, aplica para todo, porque todo hace parte del mismo sistema. Entonces, cuando nosotros, a mí me gusta decir esto y no sé si se escuche bien internacionalmente y me perdonarán si no, pero es que todos hacemos parte del mismo sancocho. Entonces, ¿qué es un sancocho? Para mí un sancocho es una cosa deliciosa gastronómicamente. Tiene la papita, la yuca, la presa de pollo, sal, agua. Resulta que no son solo los ingredientes, es la integración de todos los ingredientes. Entonces, cada ingrediente es una dimensión de tu vida, pero hay cosas que te llaman siempre la atención. Estás cocinando el sancocho y tú estás pensando en que el pollo quede bien cocinado. Entonces vas y lo revuelves. ¿Qué estás revolviendo? Todo, todo hace parte, pero estás pensando en el pollo, pero revuelves todo. Entonces, todo hace parte. Cualquier cosa que necesites cerrar hace parte de esto. Entonces, sí, los finicios se aplican para todo. La segunda, ¿cómo sé si ya cerré un ciclo o no? Esto es muy importante porque muchas veces yo pienso que creemos que tenemos algo superado y no sabemos que realmente no lo tenemos superado. Creo que lo mencioné en el punto de cuando las emociones son las que te dicen. Mm, Si tú dices, no, eso yo lo tengo superado, pero en algún momento ves una película y está tu ego distraído con una película y te pones a llorar, pero así como, no, porque es que se murió el perrito de de la película. Y uno dice, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasó con la mm. muerte? ¿Qué pasó con los apegos? ¿Qué pasó con todo esto? Entonces, las emociones son estas antenitas que te están diciendo, oye, esto no lo has podido superar. Y aquí hay una pregunta que sé que la respondiste, pero quizás hacer un poquito de énfasis en una relación de pareja. ¿Qué sucede cuando inicio una relación cuando no he cerrado la anterior? Si uno no cierra el ciclo anterior, entonces definitivamente las relaciones que siguen no van a funcionar. Es muy, muy difícil que funcionen. Además, en relaciones de pareja, no solo estamos necesitando cerrar relaciones anteriores, también estamos necesitando cerrar con nuestros padres Mm. para dejar de ser hijos y ya asumir nuestra adultez y nuestra presencia y nuestra prioridad con la pareja actual. Entonces, si no has podido cerrar una relación anterior y estás abriendo una nueva relación, te invitaría a que revises cuál es este patrón de no cerrar relaciones y miras cuál es la relación que no has podido cerrar con tus padres. Y te invitaría a que lo mires con tu progenitor del sexo opuesto. En caso de los hombres, mirar su relación con la madre; en caso de las mujeres, mirar su relación con el padre. Muy interesante. Y la que sigue dice, olvidar implica entonces que se trata de enfrentar los problemas en vez de dejarlos pasar.
creo que hay una duda con el concepto de olvidar en el sentido de olvidar de verdad o es como una evasión. Exacto, exacto. Yo iba a ir por ahí porque es como si quisiera olvidar, pero ahí lo que estoy queriendo es evadir. Entonces no podemos olvidar porque si olvidamos, no tenemos aprendizaje. Mm, Si no tenemos aprendizaje, necesitamos repetir toda la historia, más o menos como cuando estamos en el colegio. No aprendiste la materia, no aprendiste la lección. Ok, necesitas repetir la lección. mm. Entonces, si olvidas la lección, el profesor llega y te dice, es que tú no te sabes la lección. Entonces vienes y vuelves y repitas. Entonces no es olvidar, porque necesitamos es reconocer para poder avanzar. La siguiente pregunta dice, ¿los duelos hay que superarlos o hay que comprenderlos? Yo ahí invitaría a la persona que pregunta es que nos diga cómo entiende cada uno de los conceptos, qué es superar y qué es comprender. Sí. Porque para mí una cosa es superar, pero no sé si para la persona que lo pregunto es lo mismo. Mm. Bueno, quizá yo diría que yo me imagino que para superarlos hay que comprenderlos. Hay que buscar algún tipo de comprensión, pero recordemos que la vida es un misterio. Mm, Entonces no podemos llegar a comprender al 100%. Y claro, eso es lo bonito de la vida, no la pasamos la vida intentando comprenderla. Y entre mayor conocimiento tienes, más te das cuenta que menos sabes. claro, es verdad. Entre más exploramos el espacio, más nos damos cuenta que algo más pasa. Es que antes era simplemente un astrosol que estaba ahí y era Dios, pero nos dimos cuenta que nosotros dábamos vueltas alrededor de ese sol. Ay, ¿cómo así? Hay más planetas que hacen lo mismo y después nos dimos cuenta que no éramos solo un sistema solar. Empezamos a ampliar el universo y empezamos a darnos cuenta que cada vez estamos más allá. Entonces, entre más exploramos para comprender, más nos damos cuenta que todavía nos falta, se nos abren puertas, se nos abren dimensiones nuevas. La que sigue a esta pregunta, eh, los ciclos se pueden cerrar voluntaria y conscientemente sin que se genere una crisis, por ejemplo, en relaciones de pareja o a nivel laboral. Buenísimo. Esa pregunta me encanta porque ojalá pudiéramos hacerlos conscientemente, todos. Ojalá. Pero a veces es tan difícil y están estos ciclos en nuestro punto ciego, o sea, es como que no quiero y acuérdense que la mente siempre busca la comodidad. Entonces, la comodidad es vivir en donde estamos. Esta zona de confort, entre comillas, zona de confort, significa que es donde no estás creciendo. Y si cerrar un ciclo significa agradecer para crecer, entonces hay que hacer el trabajo consciente, pero muchas veces no nos damos cuenta y la vida se encarga de mostrártelo a partir de una crisis. Entonces viene la crisis para mostrarte. Entonces yo soy fan de las crisis. Yo soy partidario y hago barra cuando alguien me dice es que estoy en crisis y yo buenísimo porque significa que estás en el punto exacto en donde ya estás listo para crecer. Entonces, vívete las crisis. La siguiente, creo que la acabas de responder, pero la leo por si tienes algo más que agregar. Dejar abiertos los ciclos significa entonces que estamos evadiendo un trabajo personal que nos mantiene apegados. Sí, Sí. ¿Por qué tendemos a huir del pasado? porque nos enseñaron a que venimos huyendo porque no queremos sentir el dolor. Entonces, me, me quiero esconder del dolor, me quiero esconder de lo difícil. Entonces me quedo en esta, ya la mencioné, la zona de confort. Entonces termina siendo como, mejor no. Entonces es como huimos del pasado, así como huimos de una conversación difícil, así como huimos de dar la cara. Bueno, pues eso es infantil. Entonces, asumir las cosas termina siendo de manera adulta y ahí empiezas a reconocer. Por eso los niños, los pequeños, los infantes, son personas que no sienten culpa, hay que decirles.
Oye, ven, eso que hiciste no estuvo bien, ve y le pides perdón. No, pero es que él me pegó primero. Sí, entonces es como no sienten estas emociones. Entonces, cuando estamos adultos, el no sentir estas emociones es huir, significa seguir quedando en el infantil. Pareciera que cerrar ciclos tiene mucho que ver con el perdón. ¿Es posible cerrar ciclos sin perdonar? Hay que mirar ahí porque perdonar te pone en un lugar de jerarquía sobre el otro. Entonces, alguien te hizo una falta, alguien hizo algo que a ti te incomodó, te molestó. Entonces, tú estás esperando perdonarlo para poder cerrar el ciclo. Pero entonces, si lo perdonas, es como si tuvieras control sobre esta persona. ¿Te perdono o no te perdono? Entonces, el problema del perdón es que es como si quisiéramos castigar o no castigar a la persona. Mm, Entonces, yo no diría perdonar a la otra persona por esto que pasó, entonces significa que para cerrar el ciclo tengo que perdonarlo, pero si no lo quiero perdonar, ahí estás teniendo el control. Entonces, más bien es reconocer qué fue lo que sucedió y perdonarte a ti por haber permitido que pasara eso mm. y hacerte cargo de lo tuyo y poderle dejar al otro, lo hicimos en el ejercicio, poder dejar al otro lo que le corresponde. Ok, tú cometiste la infidelidad. Ok, como cometiste la infidelidad, eso es tuyo. Pero ¿qué pasa conmigo en la infidelidad? ¿Qué hice yo? ¿Yo la traigo? ¿Está en mi sistema? ¿En mi familia también hubo infidelidad? Ok, entonces de eso me puedo hacer cargo yo, pero contigo ya no más. Entonces no es que te esté perdonando, estoy reconociendo que es lo mío y que es lo tuyo y gracias. Vamos con la siguiente. ¿Cómo cerrar un ciclo con una persona que por alguna razón ya no está presente en nuestra vida? Bueno, me imagino como lo hicimos con el ejercicio. No, Tal cual, no. te puede ayudar también a hacerle una carta, Ujú. un ritual, algo así. Sí, ¿y tú recomendarías que sería mejor hacerlo en persona si es posible o con la persona o es lo mismo? Primero, hazlo contigo, así como en el ejercicio. Porque si te vas de una a ir con la persona, puede ser que la otra persona no esté preparada emocionalmente para esto. Y Mm, tú te puedes hacer cargo de lo tuyo, pero no lo de la otra persona. Entonces, para abrir una conversación con otra persona, así sea del pasado, bueno, si es difícil con una persona del presente, que es la que ya, con la que uno ama, ¿sí? Abrir una conversación con la pareja es difícil, que es lo que llamamos las conversaciones difíciles. Se necesita todo un, yo le llamaría como un paso a paso para poder hacer una buena conversación, crear un contexto, permitirse estar en el espacio y estar en disposición para hablar las dos personas, pero que la otra persona también lo esté. Sí, entonces preguntar, ¿está bien que hablemos de esto? ¿Está bien que lo hagamos en este momento o prefieres que lo hagamos en otro? Ahora imagínate, si eso es difícil con la persona del presente, ahora imagínate con una persona del pasado. mm, Entonces, haz el ejercicio contigo, porque tú eres el que está viendo este video, tú eres el que está aquí queriendo aprender sobre esto. Y no sabemos en qué momento o en qué etapa esté esta persona del pasado. Entonces, puede ser que gracias al ejercicio tú quieras conversar y le dices, oye, me di cuenta de esto, gracias por todo y cualquier cosa que necesites, te invito a ver este video. muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿por qué en la sociedad occidental en general y en América Latina en particular no tenemos la cultura de que el cierre de los ciclos nos puede dar regalos? Es algo cultural. En la sociedad latinoamericana tenemos una herida muy grande y es la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación. La que escribe las heridas, las 5 heridas, es una persona europea y dice, hay gente que tiene la herida de la humillación. Pues se hizo un estudio y en Latinoamérica casi que todos tenemos la herida de la humillación, colectivamente. Entonces, la máscara que nos ponemos en la humillación es no, no, eso no es conmigo, no. Entonces, no le hacemos frente a las cosas porque nos sentimos humillados.
y no nos queremos sentir humillados. Ahí es cuando el ego dice, no, 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 no te metas en esto, entonces no, no cierres el ciclo. No, es reconócelo y di, ok, sí, me duele, me pasa esto, pero ya es suficiente, ya quiero crecer, ya quiero avanzar, ya está bien para mí, ya quiero expandir mis alas, ya quiero viajar, tener una pareja, trabajo. Bueno, La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos gestionar las emociones no resueltas de los ciclos no cerrados? Esto me lleva a preguntar, si cerramos un ciclo bien cerrado, ya superamos esas emociones negativas, nos liberamos de y ellas. lo que sucede es que, como les mencioné, la vida es en espiral. Entonces, tú puede que las emociones, entonces tú cierras el ciclo bien cerrado, pero como la vida es en espiral, vuelves y pasas por el mismo lado, pero ya con un nivel más Mm, adelantico. Entonces, uno, ¿qué sucede cuando lo haces bien? ¿Qué sucede cuando haces el trabajo consciente y te dedicas a hacerlo diario a diario? Cuando empiezas a sentir que vas llegando nuevamente a la parte donde dices, uy, aquí volvió otra vez la dificultad, es la oportunidad para hacerlo diferente. Es la oportunidad para reconocerlo antes de estar hundido hasta el cuello. Ok, no me dejo sumergir, está pasando otra vez, está sucediendo, ya no me duele tanto. Y además es bellísimo porque reconoces el avance. Y cuando ya ha sucedido tantas veces, lo que sucede es que empiezas a dar charlas de esto. mm. Bueno, uno no es, lo mejor que uno puede enseñar es lo que uno vivió, así Tal que cual, tal cual. de acuerdo a lo que estamos aprendiendo de tu presentación, cerrar ciclos es liberador. ¿Por qué no se fomenta en la educación este factor tan importante para tener ciudadanos equilibrados? Porque la salud mental hasta ahora la estamos empezando a ver. Mm, La salud mental es algo que es nuevo y apenas tenemos reconocimiento de que existe una cosa que se llama salud mental. Entonces, démosle tiempo, está pasando, hay colegios que ya están haciendo unas adaptaciones fabulosas y es bellísimo ir a ver cómo pasa, pero todavía faltan muchos. Entonces, esto es algo que necesita su tiempo porque es un movimiento lento, pero va, el movimiento de elefante. Desde el punto de vista terapéutico, físico o psicológico, ¿qué enfermedades están relacionadas con la falta de cierre de ciclos? Lo primero que me aparece con esta pregunta es, no soy psicólogo, pero sí lo que me llega también es, hay ansiedades, ¿sí? Más que todo como la ansiedad, este no poder estar en el presente, porque, porque tú estás todo el tiempo pensando en qué va a pasar después, porque es que estoy reconociendo, estoy pensando que me va a pasar lo mismo que antes, o hay depresiones en donde no lo pude hacer bien, estuvo mal, yo no lo hice como debería hacerlo, entonces empiezo a opacarme y a tumbarme, y esa es la depresión. Entonces es empezar a darse cuenta que crónicamente, o sea, que si ya definitivamente no se puede solucionar y es un tema crónico, pues pide ayuda, porque nada mejor que una mirada muy puntual de tu caso y eso me abre, y gracias también por esta pregunta, a la persona que la hizo, de verdad, muchas gracias, porque esto me abre a decirte, no hay ejercicio que valga, no hay charla que valga como reemplazo de una terapia. Entonces, siempre soy partidario de levanta la mano y pide ayuda. Si está siendo demasiado difícil para ti, pide ayuda, que expertos hay de muchas áreas y con la que mejor resuenes, esa es la que te va a funcionar porque por ahí es donde tu alma está mirando. Entonces, pide ayuda y ahí te saldrás de esto que estás pasando difícil. Y ahora sí, tenemos la última pregunta que dice, ¿cuáles son las etapas o pasos para cerrar un ciclo a nivel interno y externo y cuánto tiempo duran? Eh, me, eh, Me imagino que quiere decir aparte del ejercicio que hicimos. Em, sí, no, yo lo que invitaría es justamente es el ejercicio.
El Mm, ejercicio es importante porque es justamente el poderte parar enfrente de esto que no has podido superar y mm. empezar a reconocerlo. Entre más profundo el reconocimiento, más rápido sale. Pero no te puedo decir cuánto dura, porque no tengo ni idea cuánto te pesa este ciclo. Y eso sí lo determina cada uno. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido superar esta muerte de mi mamá, que lleva 25 años de muerta? Uf, no, es que ha sido, entonces no estoy seguro que con un ejercicio salga, porque hay un hábito emocional. Entonces es muy fácil volver a lo anterior, entonces tienes que hacer un trabajo constante. Es como ir al gimnasio, si quieres hacerte marcar tus músculos y que se te note, tú puedes hacer un ejercicio un día, pero ese es el principio. Ve todos los días constante y cuando más te duela es cuando más tienes que pararte para seguirlo haciendo para que después de un tiempo que menos cuenta te des, tú dices, hoy mire cómo he cambiado, pero no es como, pero de un día para otro es muy difícil, pero sí hay que hacerlo, hay que seguir haciendo el trabajo. Es maravilloso esa respuesta a esa última pregunta y eh, queremos agradecer nuevamente de manera especial al profesor Daniel Noriega por el desarrollo de este interesante tema que sé que desde ya está haciendo reflexionar a toda la audiencia y esperamos volver a tenerlo con nosotros muy pronto. Profesor, ¿algún mensaje especial para quienes nos acompañan en este canal? Y sí, invito a las personas que están aquí escuchándonos y ya para el cierre es que te mires con amor profundo a ti mismo. No es Muy, egoísmo, es reconocimiento. Es todos los caminos son válidos y el camino, por más difícil que haya sido, míralo con amor. Entonces, mírate a ti con este recorrido que nunca quisiste hacerlo mal. Simplemente lo estabas haciendo y entonces mírate con este amor a ti mismo. muy bonito, muchas gracias. Agradecemos igualmente a todos y cada uno de ustedes por su asistencia. Los esperamos el próximo lunes con un tema de gran interés. Asimismo, los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Telegram en GFU Studio y nuestro correo es gfu.studium@gmail.com y el sitio web de la Gran Fraternidad Universal es granfraternidaduniversal.org. Muchísimas gracias y hasta la próxima.